construir la distribución normal, hacer el dibujito para más o menos ubicarnos. Los datos, el promedio es de 16,1, ¿verdad? Que es el mu, el sigma de 4,5 y aquí en este enunciado nos cambiaron el tamaño de muestra, que es de 144. Y calculo de una vez la desviación estándar de la media, que es sigma entre la raíz de n. Todavía no lo vamos a ocupar, sin embargo, vamos a hacer el dibujo. Entonces, el dibujo de la distribución normal, cuyo promedio es de 16,1, sería acá. Bien, entonces, recordemos, la distribución normal es simétrica. El valor central es la mediana, la moda y el promedio. Recuerden que la mediana considera el 50% de los valores menores o iguales y el 50% de los valores mayores o iguales. Ese es el valor límite. Eso quiere decir que de la mediana hacia la izquierda hay un 50% de los datos y de la mediana hacia la derecha está el otro 50% de los datos. Acá me piden por la región del 60% de los camiones que más recorren. Entonces, jóvenes, en este tipo de problemas vamos a tener presente lo que está por encima de la mediana y lo que está por debajo de la mediana. La mediana sería el valor central. ¿Ok? El 50% a la derecha supera a la mediana. Eso quiere decir que si el promedio o la mediana es de 16,1, todo lo que está a la derecha supera el valor de la mediana. Y todo lo que está a la izquierda, pues obviamente es más pequeño que la mediana. Si tomamos la cola izquierda, eso viene en un proceso ascendente y entonces vamos acumulando datos hasta llegar a la mediana 50% y seguimos acumulando datos hasta llegar a la cola derecha donde se acumula el 100%. Ok, entonces como dijimos, lo que está a la derecha es lo que supera la mediana, entonces sí, o el promedio que es de 16,1. Entonces los kilómetros que más recorren o los vehículos que más recorren se encuentran aquí a la derecha. Sin embargo, me dicen que el 60% de los que más recorren. Entonces yo tomo acá, como son los que más recorren, tomo la cola derecha y me voy a devolver el porcentaje que me indican. Ok, entonces me indican que debo considerar un 60% de los que más recorren. Entonces estoy aquí y me devuelvo 60%. Recordemos que la mediana es el 50%, entonces debo considerar 10% más hacia la izquierda. Entonces esta región que tengo en rojo representa el 60% de los valores más altos. ¿De acuerdo? Que es lo que me están pidiendo. El 60% de los camiones que más recorren, es decir, el 60% de los camiones que presentan valores más altos. Si fuera 40, entonces hago lo mismo. Si fuera 30, hago lo mismo, ¿verdad? Me voy a la cola derecha y me devuelvo el porcentaje que me indican, sabiendo que en el centro se encuentra el 50%. Entonces, si es menos del 50%, voy a quedar acá por encima de la mediana. Si es más del 50%, como en este caso que me dicen un 60%, voy a quedar por debajo de la mediana o a la izquierda de la mediana en este caso. ¿Está claro, jóvenes? ¿Por qué me devuelvo? Porque son los camiones que más recorren. Los que más recorren se encuentran a la derecha, entonces desde el último, ¿verdad? El que recorrió mayor cantidad, que es el que está acá, me tengo que devolver un 60%. Si fuera los camiones que menos recorren,
los que menos recorren están a la izquierda. Entonces tomo la cola izquierda y avanzo el porcentaje que me indica. Si fuera 60, entonces avanzo 60. Si fuera 30, avanzo 30, etc. Entonces eso es lo que debemos hacer. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la ubicación del dibujo y a la estructura del dibujo? De mi parte no. Ok, entonces lo que yo tengo que buscar, de acuerdo con el enunciado, es el consumo medio mínimo. Aquí no me piden probabilidad, sino que me piden el consumo medio, o sea, el consumo promedio mínimo del 60% de los camiones que más recorren, ¿verdad? Es decir, aquí tengo el 60%. ¿Cuál es ese valor que me limita acá? Este valor que tengo acá. Esa es mi incógnita. Es decir, es un valor de X barra. Por lo tanto, lo que debo buscar es un cuantil. Lo que pasa es que los cuantiles en R están ordenados ascendentemente. Entonces, si yo me devolví acá 60% para utilizar el programa o utilizar la tabla, yo lo que debo buscar es el cuantil que se ubica acá. Pero como se ordenan ascendentemente, ¿cuál sería ese cuantil o ese percentil que debo buscar? 40. Ajá, debo buscar el percentil 40. Ese valor es el que me limita a esta región, 40% a la izquierda y 60% a la derecha. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta, jóvenes, que debemos jugar con la región, porque aunque me pidan la de color rojo, ese valor es el mismo límite para la región blanca, ¿verdad? Que es la región ascendente. Y como el programa se maneja en forma ascendente, entonces por eso debemos buscar el valor acá que refleja el cuantil o el percentil 40. Y simplemente entonces con la función QNOR pedimos el percentil 40 cuando el promedio es de 16,1 y la desviación estándar es sigma entre la raíz de n. Aquí se puede poner el valor, ¿verdad? O simplemente el nombre, como ya lo calculé aquí atrás, ya calculé sigma de X barra, entonces puedo colocar, pero igualmente puse toda la expresión para recordarles que como estamos en distribuciones de muestreo, entonces hay que dividir el sigma sobre la raíz de n. Bien, ese valor que yo estoy buscando es de 16, aquí se puede redondear perfectamente a 16 exacto. Ese sería el percentil que estoy buscando y que limita esta región. Es decir, el consumo medio mínimo del 60% de los camiones que más recorren es de 16 kilómetros. ¿Preguntas? 16 kilómetros por galón. ¿Se entendió? Yo sí, profe. Profe, ¿cuál era el valor de sigma, perdón? El valor de sigma es 4.5, de acuerdo con el ejercicio. Y la muestra nos la cambiaron para la última pregunta. Nos dijeron que usemos la muestra de 144, entonces hay que tomar en cuenta ese detalle también, porque las otras preguntas la muestra era de 56, si no me equivoco, pero en la última nos cambian el tamaño de muestra también. Eso sería entonces la distribución de muestreo para la media. Profe, ¿puede poner un toquecito cuánto da el resultado la función? Ajá, de 16,00. Gracias. Okay.
Bien, entonces tenemos la distribución de muestreo para la media. Ahora vamos a trabajar la distribución de muestreo para el otro estadístico que nos corresponde analizar en el curso, que es la proporción. Distribuciones de muestreo para la proporción. Ok, entonces en algunos casos no nos interesa analizar el promedio, sino que nos interesa cómo determinar el porcentaje de personas o el porcentaje de elementos en la muestra que cumplen con una característica de interés. Ya no nos interesa tal vez el promedio de la característica, sino que nos interesa como el porcentaje de elementos que satisfacen la característica que nos interesa. O bien el porcentaje de personas que no cumplen con la característica de interés, también podría ser eso. Por ejemplo, en una encuesta política, tal vez nos podría interesar el porcentaje de personas que están, en este caso, decididas a votar, o el porcentaje de personas que estarían votando por alguna persona en particular, por algún candidato o candidata en particular. Y entonces en este caso ya no hablamos de promedio, sino que hablamos de proporción. Y nos interesa pues analizar entonces el comportamiento que tiene la proporción. La proporción, en el caso de la proporción poblacional, se denota con la letra P mayúscula. En el caso de la proporción muestral, se denota con P minúscula. Eso, digamos, para ser consecuentes con el formulario de fórmulas que ustedes van a utilizar en el curso. Sin embargo, en muchos textos, la proporción poblacional se denota con la P minúscula y la proporción muestral con el P y un sombrerito o una barrita, ¿verdad? Sin embargo, las fórmulas que se manejan en el curso está planteado diferente, entonces vamos a tratar de manejarlo de esa forma. Bien, entonces para recordar, la proporción poblacional la denotamos con P mayúscula y estaría definida como la cantidad de elementos que cumplen la característica de interés en la población dividido por el total de elementos que conforman la población. Y en este caso vamos a considerar a X como la cantidad de elementos que cumplen la característica de interés y N mayúscula la cantidad de elementos que conforman la población. De esta manera entonces la proporción queda determinada como X sobre N. Y al ser N mayúscula, entonces estaríamos hablando de la proporción poblacional. En el caso de la muestra, es la misma idea, nada más que el tamaño de la muestra se representa con la n minúscula. Entonces en la fórmula reemplazamos la n mayúscula por la n minúscula y tendríamos la proporción muestral, que puede denotarse, como les decía, con P minúscula o con el P sombrero o incluso P barra en algunos casos. Y sería entonces la cantidad de elementos que cumplen la característica de interés en la muestra dividido entre el número de elementos que conforman la muestra, que estaría denotada por n minúscula. Ok, entonces vamos a centrarnos en el comportamiento de la proporción muestral, puesto que si no conocemos a la población no podríamos tener el dato relacionado con la población. Bien, entonces, ¿en qué consiste una distribución de muestreo de la población, de la proporción, perdón? Es en asignar a cada valor posible de la proporción la respectiva probabilidad de ocurrencia. Eso es la distribución de muestreo
de la proporción. Asignar a cada valor posible de P su respectiva probabilidad de ocurrencia, cuando consideramos todas las posibles muestras de tamaño n que se podrían extraer de una población. Es la misma idea que con el promedio. ¿Se acuerdan que en el promedio calculábamos todas las muestras y luego determinábamos el promedio en cada muestra y construíamos la distribución? En el caso de la proporción es lo mismo, nada más que ahora lo que determinamos es el P, es decir, la proporción de elementos que cumplen con una característica de interés en cada una de las muestras que vayamos a definir. Esa es la idea. Entonces, al igual que en el promedio, en la distribución de la proporción vamos a tener el valor esperado y la varianza o desviación estándar incluso. En el caso del promedio, sería el valor esperado de P. Y se puede demostrar que el valor esperado de P, es decir, el valor esperado de la distribución de muestreo, va a ser igual a la proporción poblacional, que era lo mismo que ocurría con la media. El valor esperado de la media de X barra era igual al promedio de la población, que era μ. Y en el caso de la proporción pasa lo mismo. El valor esperado se va a denotar como E de P o también puede llamarse como μ de P, cualquiera de las dos notaciones. En el caso de que las muestras sean con reemplazo o, dicho de otra manera, si la población es infinita, ¿de acuerdo? El valor esperado cumple con eso. La varianza en poblaciones infinitas se calcula como P por 1 menos P entre N. ¿Ok? Eso va a ser igual a esta expresión. P mayúscula por 1 menos P entre N. Valor de la proporción poblacional en muestras o en tamaños de poblaciones infinitas. Y la desviación estándar la llamamos como sigma de P y es calcularle la raíz cuadrada a la varianza. En el caso de las poblaciones infinitas. Si la población es finita, ¿cómo se calcula? Bueno, recuerden que hay que multiplicar esta expresión por el factor de corrección, como lo vimos en la media. En el caso del promedio, se mantiene igual, este no cambia. En el caso de poblaciones finitas, pero la varianza y la desviación estándar sí. Tenemos que usar el factor de corrección. Entonces ese factor es multiplicar por n menos n entre n menos 1 y en el caso de la desviación estándar es multiplicar por la raíz cuadrada de la expresión n menos n entre n menos 1 en el caso de poblaciones finitas. ¿Alguna pregunta hasta acá con la distribución de muestreo de la proporción? De momento no, profe. Muy bien. En el caso de la proporción jóvenes, entonces, al igual que en la media, habíamos mencionado que el promedio se distribuye como una normal. En el caso de la proporción, también va a ocurrir eso. Si tenemos la proporción de la muestra y si la muestra es lo suficientemente grande, ¿verdad? Como pasaba en X barra, ¿se acuerdan? Entonces, en este caso, la distribución de muestreo de P va a ser aproximadamente normal, cuyo promedio es P mayúscula y desviación estándar es raíz de P mayúscula por 1 menos P entre N. Eso es lo que significa acá. Entonces, podemos utilizar la distribución normal para poder resolver ejercicios
donde intervenga, perdón, la proporción, al igual que lo hacíamos con la media. Aplicábamos la distribución normal para resolver problemas que involucraban el promedio. Ahora también lo podemos hacer para problemas donde involucre la proporción. Y recuerden que esta expresión, el sigma de P, que es la desviación estándar, también se le conoce como el error estándar. Entonces vamos a ver la aplicación. Entonces, en este primer caso dice, suponga que la proporción de motores que contienen un defecto en una operación de ensamblaje es de 0,12 y vamos a seleccionar muestras de tamaño 300 y calcular la probabilidad que la proporción de motores defectuosos sea al menos de 0,15. Número 2. La proporción de motores sea mayor a 0,10 pero menor a 0,14. La número 3. Dentro de qué valores se encuentra el 50% central de las proporciones muestrales. Y la número 4. Dentro de qué valores se encuentra el 90% central de las proporciones muestrales. Bien, entonces nos piden calcular probabilidades donde interviene la proporción. Y aquí es donde hacemos uso del resultado anterior. Si yo voy a trabajar con la proporción y la muestra es suficientemente grande, la distribución de la proporción se comporta como una normal, cuyo promedio es P mayúscula y desviación estándar raíz de P por 1 menos P entre N. Eso nos permite entonces utilizar las propiedades de la normal para resolver problemas donde intervenga la proporción y en este caso calcular probabilidades. Entonces los datos del ejemplo nos dan el tamaño de muestra que dice que es 300 y nos dan un 0,12. Dice que se supone que es la proporción de motores que contienen un defecto en una operación de ensamblaje. Entonces, en estos problemas de la proporción siempre va a haber un valor P inicial. Es el P mayúscula que requerimos para poder aplicar el cálculo de probabilidades. Entonces, este 0,12 corresponde a ese P mayúscula. Sería el P que por experiencia se sabe es el valor real. Entonces, si yo selecciono muestras de tamaño 300, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción de motores defectuosos sea al menos de 0,15? Entonces debemos calcular esta probabilidad. Eso quiere decir que como es una muestra, este sería el P minúscula, el 0,15. Entonces aplicamos los datos, ¿verdad? El promedio es P. Es aplica la distribución normal, como es una variable continua, entonces es al menos 0,15. ¿Cómo se calcula la probabilidad de al menos en el caso de una variable continua? Al menos 0,15, ¿cómo sería?
¿Cómo se calcula la probabilidad de al menos? Ya deberían saberlo, puesto que el examen es el sábado, ¿verdad? Entonces deberían saber cómo se calcula la probabilidad de al menos 15 en una variable continua, al menos 0,15. ¿Cómo sería la fórmula? Probabilidad de al menos 15. 1 menos el acumulado de 0.15. Correcto. 1 menos el acumulado de 0,15. Y si lo vamos a hacer con el R, entonces para calcular ese acumulado usamos ¿cuál función? ¿Cuál función utilizaríamos a partir de R? ¿La QNorm, la PNorm o la DNorm? Para calcular el acumulado. Ajá. Sí, sería. sí, la PNorm. Bien, entonces aquí está el planteamiento. La número 1, proporción de motores defectuosos sea al menos de 0,15. Entonces, los datos. El P mayúscula es 0,12, es el valor de referencia que siempre vamos a tener en el enunciado del problema. Necesitamos el tamaño de muestra, que es 300. Y en cada enunciado, pues obviamente nos van a ir solicitando el P minúscula, que en el primero sería 0,15. Entonces, la probabilidad de al menos sería la probabilidad de que P sea mayor o igual a 0,15, cuando el valor esperado es de 0,12. Y el sigma de P sería entonces 0,12 por 1 menos 0,12 dividido entre 300 y raíz cuadrada. Esa sería la probabilidad que hay que calcular. Al ser una variable continua, de acuerdo con las fórmulas, eso sería el 1 menos el acumulado de 0,15. Y entonces eso sería 1 menos el PNorm de 0,15, cuando el promedio o el valor esperado es de 0,12 y la desviación estándar o el error estándar de P es esta expresión de aquí, raíz cuadrada de 0,12 por 1 menos 0,12 dividido entre 300. Entonces, la probabilidad de que la proporción de motores defectuosos en un lote de 300 sea de al menos 0,15%, o perdón, de 0,15 o 15%, esa probabilidad es 0,0549. ¿Preguntas con respecto a la primera solución? Bueno, entonces traten de resolver la número 2. La proporción de motores defectuosos sea mayor a 0,10, pero menor a 0,14. Traten de resolver esa, a ver cómo les va.
Muy bien. ¿Alguno la tiene resuelta ya, alguna persona, y nos quisiera compartir la solución? Alguien que la haya podido resolver y nos quiera compartir. Esto es un despelote, profe. Mm. Pero igual no hay problema, se puede corregir. Si me regala un momentito, ya le comparto, profe. Ujú. Ok. Entonces, ¿qué hizo en su caso? La pregunta era, sea mayor a 0,10, pero menor a 0,14. Este sí, exacto. Pero me enredé aquí en esta parte que no sé bien cómo colocar los números. Ajá. Es en un intervalo, ¿verdad? De 0,10 a 0,14. Ajá, sí, y calculé los dos y los y después a ver cómo era que se, digamos, Ah, hacer el menos, digámoslo así. ajá. Entonces, el primero está bien, es el P-norm a 0,10. Pero digamos, el valor del centro, que sería el promedio, ¿verdad? Sería 0,12. Ese está bien. Y el tercer argumento, que es la desviación estándar, usted puso 300 ahí. Sí, me equivoqué, creo que era, le puse la muestra. Sí, ahí recuerde que es el sigma dividido entre la raíz de n. La desviación estándar dividido entre la raíz de n. Entonces, la desviación estándar en el caso de la proporción es el P mayúscula, o lo puede definir por aparte como sigma de x barra, ¿verdad? Y entonces es raíz cuadrada Este, de primero, ¿cuáles son los datos? Digamos, sería el sigma, que era... el sigma en la proporción se calcula a partir del P mayúscula, Ajá. ¿verdad? En el caso de la proporción no es necesario que nos den el sigma porque se puede calcular. Si tenemos el P mayúscula, podemos calcular el sigma. Entonces, el P mayúscula es 0,12, correcto. Ujú. Entonces, el sigma, recuerden que era raíz cuadrada de el P por 1 menos P. Raíz cuadrada. Ujú. ¿Cómo es ese QRT? Ajá, SQRT.
Esa sería la función en R. SQRT, ajá, raíz cuadrada de 0,12 por 1 menos 0,12, o si quiere pone ya el resultado de la diferencia. Por 0,12. Ujú. ¿Verdad? No, 1 menos 0,12. Ujú. Ujú. Y eso se divide por la raíz. En este caso, como si todo está dentro de la raíz, entonces entre n, se divide entre n. Así sería, ¿verdad? Sí, ese primer paréntesis que puso al inicio no va ahí, No. no. Es la raíz de todo eso. Ya ahí está incluido, digamos, el... Ah, bueno, Ajá. aquí es que cerrar. No, mentira. Sería así, ¿verdad? Entonces. Ajá, sería 0,12 por 1 menos 0,12 dividido entre n. Y todo eso está en raíz. Nada más que ahí le va a dar un error porque creo que hay un paréntesis y tiene que anotar ahí en 0,12, tiene que anotar el signo de producto, El signo de producto, ¿cuál es, profe? el asterisco. Aquí. Sí, después de 0,12 que se multiplica por 1 menos 0,12. Ajá. Eso es multiplicación, pero R no lo entiende solo con paréntesis, hay que ponerle el signo de producto. Ok. Ujú. Estoy dando error todavía. Este, Puede aumentarlo un poquito más. A ver. Oh, al revés. Un poquitito más. Ahí. Entonces, es que ese primer paréntesis de 0,12 no va ahí. Iría aquí. Entonces, primero, ajá, aquí ahora sí, después del signo de por, abre paréntesis. De este o de este. No, porque es que al final es división. Ajá. Entonces es 0,12 por, abre paréntesis, 1 menos 0,12. Así sería entonces. Ajá, ahora sí, cierra paréntesis. Después de 0,12, el segundo, ahí no va signo de por, ¿verdad? Ese signo hay que quitarlo ahí. Ok. Y ajá, paréntesis dividido entre n y cierra paréntesis. Ahí sí, ya ahora sí. Corra eso a ver si le da. Ok. Vamos a ver. Eh, No me estoy tirando nada. Le falta cerrar un paréntesis al final. Ay, Ujú, y ahora sí, ejecútelo. ya, profe. Tiré ese error. Vamos a ver qué error dice. N no he encontrado. Ahí entre N, que N no lo hemos Es que definido. no lo he definido, sí. O lo Y N pone sería 300. 300, ajá. Ok. Y la otra es la misma expresión, nada más que cambia el 0,10 por 0,14. Digamos, copia toda la fórmula, porque ahí no iría el 1 menos, ¿verdad? Sino que es el acumulado a 10 y el acumulado a 14 y luego se restan. Ok. Ujú. Qué Que fácil sería sería. el acumulado a 0,14, le resto el acumulado de 0,10. Correcto. Y esa probabilidad
Es que puso la de 0.10 primero. Recuerde que es la del mayor, le resto la del menor. El acumulado a 0.14, le resto el acumulado a 0.10. Ahí está. 0.7136. Esa sería la probabilidad de que en muestras de tamaño 300 la proporción se encuentre en ese rango. Muy bien. Entonces recuerden, cuando es un intervalo es el acumulado del mayor, le resto la del menor. Y en el caso de la proporción, sí deben tener cuidado porque la formulita, digamos, ocupa el P y el 1 menos P para poder calcular la desviación estándar. Listo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muy bien, vamos a la que sigue entonces. La número 3 mide dentro de qué valores se encuentra el 50% central de las proporciones muestrales. Entonces, recuerden que aquí ya no nos piden probabilidad, sino los valores dentro de los cuales se encuentra el 50% central de las proporciones. Habíamos hecho algo similar, ¿verdad? En un ejercicio anterior. Cuando es el 50% central, ¿qué tengo que hacer y qué debo calcular? ¿Alguien recuerda qué fue lo que hicimos? Profesor, era que debía ocupar el 25% a la izquierda y el 25% a la derecha, el valor central. Correcto. ¿Y qué debo buscar? Los percentiles correspondientes. Ajá, entonces cuando es el 50% central, ¿cuáles serían los percentiles que debo determinar? El 25 y el 75. Ujú, correcto. Profe, una pregunta, es que en la anterior, en la 2, Ajá, bueno, digamos, esto lo de lo normal era de que yo tomo en cuenta el valor que me están diciendo, por ejemplo, ahí menor a 0.14 y yo tomo el 0.14. ajá. Ah, ok. Ok. Pero es porque es continua. Recuerde, como Ah, sí. la variable es continua, entonces no hay diferencia en si la desigualdad lleva el signo de igualdad o no. Se calcula igual, se toman los dos extremos. De hecho, es más directo en las continuas. Pero si fuera discretas, entonces sí debe tener cuidado, porque si fuera este intervalo, entonces, por ejemplo, si la variable fuera discreta, aquí sería el acumulado a 0.13, ¿verdad? Por ejemplo, sería la anterior. Perfecto, profe. ¿De acuerdo? Ve, entonces eso, como es continua, no hay problema. Es el acumulado de 0.14, le resto el acumulado de 0.10. Manejando como promedio el 0,12 y la desviación estándar que hay que calcularla, que es en este caso el error estándar, sería 0,12 por 1 0,12 dividido entre la muestra y raíz cuadrada. Ok, entonces ahora en la parte 3, como lo decía el compañero, debemos tomar el 50% central, eso es ubicarme en la mediana y recorrer a la izquierda el 25% y hacia la derecha un 25% para tener el 50% central. Al devolverme de la mediana 25%, debería buscar ese extremo
que me quedaría en el percentil 25 y al ascender hacia la derecha, entonces un 25% implica el percentil 75. Bueno, aquí estaba nada más la solución del ejercicio anterior, ¿verdad? 0,14, le resto el 0,10 con todos los datos. Y el ejercicio que sigue, ¿verdad? Acá, la representación, aquí no lo habíamos estado haciendo, pero igual aquí yo puedo representar la región del ejercicio anterior, ¿verdad? Entre 0,10 y 0,14, la región de color rojo representa la probabilidad en forma geométrica, el área bajo la región. Bien, y el 50% central era lo que el compañero decía, entonces tomo el promedio o la mediana y me devuelvo 25 y subo 25. Tengo que buscar estos dos valores, que en este caso serían percentiles ahora. Entonces traten de hacerlo cuando tengo que buscar un percentil o un cuantil, con cuál función trabajo. ¿Cuál es la función que me permite calcular los percentiles o los cuantiles? En el caso de R, cuando calculo la probabilidad es con el P-norm y cuando calculo un cuantil, bueno, les doy. La de Ajá. cuántico, Sí. cuántico. Ujú. Bueno, les doy ahí un minutito para que la traten de resolver y igualmente la presentamos para ver la solución.
Ok, no sé si alguien la tiene que nos quiera compartir pantalla. O igual, si no la tiene completa, lo podemos ir viendo. No hay problema. Ok, entonces el 50%. Dijimos que teníamos que buscar el percentil 25 y el percentil 75 en la distribución normal. Eso lo hacemos con la función QNorm. Entonces, vamos a buscar el percentil o el cuantil 25 y el percentil o cuantil 75. Ok, entonces voy a llamarlo el cuantil 25 con QNorm 0.25, con el promedio 0.12 y con la desviación estándar, ¿verdad? Que ya hemos manejado, raíz cuadrada de 0,12 por 1 menos 0,12 dividido entre 300. Y el cuantil 75, entonces la misma idea, nada más que cambiamos el 0.25 por el 0.75. Y a 4 decimales, eso me daría el 0,1073 y 0,1327. Es decir, el 50% central de las proporciones muestrales se encuentra entre 10,73% y 13,27%. Ahí estarían los límites del 50% central de las proporciones muestrales. Y el último ejercicio es de manera similar, nada más que en lugar de considerar el 50% central, nos piden el 90% central. Entonces le dejo ahí la lámina para que hagan lo mismo, pues nada más que ahora con el 90%. A ver cuáles serían los límites para los cuantiles que debemos determinar. Ok, entonces ahí la tienen, nada más cambien el dato que ahora corresponde al 90% central. 2 minutos y la podemos revisar. Profe, va a ser el centro el 90, pero ¿cuánto hacia arriba y cuánto hacia abajo? Igual.
No, recuerde que el 90% central, el centro siempre es la mediana, ¿verdad? Ah, ok. Ajá. De acuerdo. Muy bien. De acuerdo con los datos de este problema, si fuera el 90% central de las proporciones, entonces, ¿cuáles serían esos valores límite? El cuartil 5 y el cuartil 95. Ajá, esos serían los que tenemos que determinar ahora. Y no sé si ya los calculó. Sí. Ajá, ¿y cuánto le dio el cuartil 5? 0.0891. ¿Y el cuartil 95? 0.1508. Ok, muy bien. Bueno, yo acá tengo la representación gráfica del anterior y
Y acá estaría entonces, de acuerdo con el 90% central. Ahora se busca el cuantil 5 y el cuantil 95. Y en este caso con 4 decimales, 0,891 y 0,1509. Es decir, el 90% central de las proporciones muestrales se encuentra entre 8,91% y 15,09%. Ok, esta es la forma de resolver cuando nos piden un porcentaje central, ya sea en el promedio, ya sea en las proporciones o ya sea en la variable original, ¿verdad? Cuando usamos la distribución normal, que era el capítulo anterior. Entonces siempre nos ubicamos en el centro, que es la mediana, y si nos hablan de un porcentaje central, entonces hay que dividir ese porcentaje en 2 y moverse ese resultado hacia la izquierda de la mediana y ese resultado hacia la derecha de la mediana. Entonces, si es 90 sería 45, 45, si es 70, 35, 35 y así sucesivamente dependiendo del porcentaje que nos solicite. ¿Alguna pregunta hasta acá? Aquí estaría también la representación geométrica, ¿verdad? De 0.0. Bueno, aquí lo puse con 2 decimales, que redondeado sería 0.09 a 0.015. La región, y aquí estaría representado el 90% central. De aquí a aquí hay un 5% y de aquí a aquí hay otro 5% que completarían el 100% de la región. ¿Preguntas? ¿Dudas? De momento creo que no. Muy bien. Entonces, aquí está este otro problema para que lo traten de resolver. Y lo vamos a revisar entonces. Se ocupan algún detalle entonces, de las fórmulas o algo, entonces me indican, pero bueno, tratemos de resolver este problema. Es muy similar al anterior, nada más que cambia el contexto, ¿verdad? Y obviamente los datos, pero tratemos de plantearlo y resolver cada una de las preguntas. Les doy unos cuantos minutos para que lo traten de resolver, a ver cómo les va.
Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a ver si alguien nos quiere compartir pantalla para ver lo que tengan hasta el momento. ¿Quién nos comparte? La proporción de aprobación sea a lo sumo de 0,95. En el caso de, dice, la proporción de personas que aprueban un curso de estadística es de 0,90. Seleccione muestras de tamaño 100 personas y calcule la probabilidad que la proporción sea a lo sumo 0,95. Profe, yo ahí tengo algo, no sé, si quiere lo muestro. Ajá, de acuerdo. No sé si se ve ahí. Nada más tal vez si lo aumenta un poquitito. Sí, claro. No se ve ahí o más. Un poquitito más. Ok, Ahí está bien. ok. Ujú. Entonces, bueno, aquí yo puse lo de la desviación. Ajá. Luego para el caso 1 lo hice con la PNOR Ujú. y esa me dio 0.9522. La primera. Ajá. Ajá, ok, vamos a ver. Ujú. Ese sería el acumulado, ¿verdad? Como era a lo sumo, entonces es el acumulado a 0,95, ¿cierto? Sí. Cuando la proporción real es de 0,90 y la desviación estándar, entonces calcularla a partir de los datos, ¿verdad? Que es el P y el N. Ujú, muy bien. La número 2. Y la número 2 entonces igual con el PNOR, primero a 0.92 y Ajá, luego le resté el 0.85. ajá. Y esa me dio 69.97. Bueno, 0.6997. Sí, correcto. Ujú, Luego el caso 3 entonces era sacar el percentil 15 y el percentil 85. Entonces lo ajá, hice con el PNOR. sí, Y el percentil 15 me dio 0.8689 ajá, y el 85 0.9311. ajá, correcto. Y el cuarto, bueno, yo no sé si está bien, pero me dio un número un poco extraño, creo que muy bajo, pero no sé. Vamos a ver, era la probabilidad. Número 4 es la probabilidad de que sea menor a 0,88 cuando la población es de 5.000 estudiantes. Sí, yo aquí lo que hice fue, bueno, cambiar otra vez la desviación en base a los 5.000 estudiantes, digamos, a Ajá, que la población me la hayan cambiado. ajá, Y luego con el PNOR, entonces a 0.88 con la nueva desviación, pero... ajá. Ok, nada más ahí hay un detalle ujú. que es en este caso, bueno, vamos a ver, quite quite ese 5.000 y deje el 100 igual en la desviación.
y calcule la probabilidad así como está. Eh, 0.2525. Ok, ahora, ese digamos es trabajándolo como lo hemos venido haciendo. Sin embargo, en esta última pregunta nos dicen que el tamaño de la población es de 5.000. O sea, en todos los enunciados anteriores no nos daban la población. Eso significa que estamos trabajando con una población infinita. Sin embargo, en esta última me dan el tamaño de la población. Me dice que es de 5.000. Es decir, la población es finita. Por lo tanto, la desviación estándar que usted está calculando, hay que hacerle la modificación de multiplicarla por el factor de corrección. Ah, ok. Y eso era como una raíz. Ajá, exacto. Entonces ahí tenés que agregarle el multiplicación, ¿verdad? Sería que multiplicarla por la raíz. ¿Y alguien se acuerda cuál era el factor? El factor de corrección sería n menos n entre n menos 1. N sería 100, digamos, en este caso. Ajá, pero primero iría el de la población, n mayúscula. Es Ah, n, entonces sería 5000. exacto, 5.000. Ajá. Y ahí sí ya se le resta el del tamaño de muestra. Menos 100. Ajá. Ajá. Y eso se divide entre el n mayúscula menos 1. Entonces sería así. Esa sería la nueva desviación porque la población es finita. Entonces vamos a ver cuánto cambia la probabilidad, si cambia en algo o no cambia. Sí, claro. 0.2504. Ajá. Y la anterior, Eh, 0.2525. ujú. Sí, algo cambia, sin embargo Sí, no no es es mucho, tanto. ¿verdad? Porque en el otro caso, vamos a ver, la población es infinita, entonces entre más grande es la población va tendiendo hacia el valor real, ¿verdad? Ajá. Entonces eso quiere decir que el valor real ahí puede andar exactamente en eso, 0.25 y algo. Pero para efectos de otros cálculos, si no tomamos en cuenta el factor de corrección, sí nos podría afectar. Entonces por eso es importante este ejercicio, para tomar en cuenta. Sí, yo me confundí con el 100, pensé que era eso lo que cambiaba. No, en este caso es al darle el tamaño de la población, eso significa que hay que usar el factor de corrección. Ok, perfecto. Pero de eso se trata. Ok, perfecto. Muchas gracias. Eso sería entonces la solución de este ejemplo y con eso estaríamos terminando el tema de distribuciones de muestreo. Este tema, como les decía, no entra en el examen, ¿verdad? Sino que quedaría para el último examen. Ok, ahora entonces lo que vamos a hacer es, bueno, no voy a arrancar con tema nuevo, que ya nos tocaría ver tema nuevo. Ya terminamos distribuciones de muestreo. Eh, no lo voy a hacer. Vamos bueno, vamos a considerar algunas cosas. Este ratito, si quieren trabajar en algo del examen, lo podemos hacer. Y la clase del jueves también va a ser como para repaso. Entonces, si hay dudas, ya ojalá si traen dudas de problemas específicos, entonces los vamos a ver durante la sesión. Entonces sí sería bueno que practicaran ya para efectos de examen y ahora también igual vamos a aprovechar si alguien quiere quedarse trabajando, lo vamos a hacer. Si alguien tiene dudas, las aprovechamos y las vemos de una vez. Entonces vamos a hacerlo de esa forma. Yo voy a estar conectado y si alguien tiene dudas, aclaramos. Y si alguien quiere trabajar en algo específico, entonces también lo puede hacer. Y si quiere proyectarlo, lo proyecta
para que todos incluso puedan trabajar sobre lo mismo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con respecto al examen específico. Yo de momento no tengo ninguna duda específica. He estado repasando, pero por el momento no tendría nada. Ok. Bueno, antes de que se me olvide, el examen, recuerden que sería el sábado, ¿verdad? Empieza a las 8 y es de 2 horas y media. Entonces, tendríamos a partir de las 8 hasta las 10:30 para que estén atentos, ¿verdad? Igual los de adecuación de tiempo tendrían un momento más, ahí un momento adicional para realizar la prueba. Entonces, para que lo tengan presente. Profe, Los una pregunta. cálculos, ajá, sí. Digamos, después de resolverlo, ¿por dónde se lo enviamos? ¿Por medio de acá, del Teams al privado o cómo? No, el examen es en el aula virtual. Entonces todo se resuelve ahí y una vez que ustedes terminan le dan enviar y ya queda, digamos, en el aula virtual almacenado. Ah, ok, perfecto. Ajá. Sí, ese es un detalle importante que va a ser en el aula virtual. Entonces ustedes trabajan todo en el aula y ahí mismo, cuando terminan, está la opción de ya enviar la prueba. Entonces ustedes la envían y ya me queda a mí guardada en el aula virtual. Él no tira nota de una vez ni nada. No, digamos, porque si hubiese desarrollo, yo tengo que calificarlo, Ah, ok. porque ese sí no se califica automáticamente. Entonces, hasta que yo lo califique, digamos, en el caso del desarrollo, ya les aparecería la nota. Lo que sí les podría aparecer es, por ejemplo, si hubiesen otro tipo de preguntas, entonces, y se calificaran automáticamente, entonces sí les podría aparecer, digamos, como ya la solución, pero bueno, la respuesta o el puntaje, no sé cómo sale, creo que es el puntaje, pero al final no sé la coordinadora cómo lo va a programar, entonces esos detallillos todavía yo no los manejo. Ok. Bueno, un detalle importante es que, vamos a ver, en el examen no se va a evaluar que los cálculos, digamos, por ejemplo, si los hicieron en R o en Excel o en cualquier otro, este, o si lo hicieron a mano, eso, no hay ningún problema, digamos, lo que se evalúa es el procedimiento y el resultado. ¿Qué usaron? Eso sí no lo vamos a evaluar. Entonces, por ejemplo, como que no se les va a pedir que todo lo hagan en R, ¿verdad? Para aquellas personas que prefieren usar Excel. Entonces, si tienen que hacer diferentes cálculos y todo, entonces los hacen en Excel o los hacen con la calculadora o si tienen que hacer cálculos a mano y subir alguna foto, entonces eso lo pueden hacer en el caso de que tuvieran que trabajar de esa manera. O sea, y las distribuciones de muestreo no entran en este examen. O sea, este tema que vimos la semana pasada y esta semana, eso no entra en el examen. Quedaría hasta la distribución normal. Hasta ahí llegaría el examen. No sé si hay alguna otra consulta. ¿A qué se refiere con el procedimiento, profe? Sí, por ejemplo, digamos, en la distribución normal, que si viene, vamos a ver, voy a presentarle, aunque no es de este tema, pero voy a aprovechar la distribución. Aquí el ejemplo. Entonces, digamos, en el examen, obviamente este tema no viene, pero, por ejemplo, ustedes tienen que, vamos a ver,
por ejemplo, tienen que calcular una probabilidad, digamos, usando binomial o usando Poisson o usando la normal. Entonces ustedes tienen que plantear esto, los datos y cuál es la probabilidad que van a calcular y luego el resultado. Entonces, el resultado es el que no importa cómo lo calculen, ¿verdad? Puede ser con Excel, puede ser con R, pero lo que sí importa es el planteamiento. Entonces, esto sí tendría que estar. Me explico, si fuera un desarrollo. Ah, ok, si fuera un desarrollo, Ujú. entonces habría que poner la fórmula del ejercicio, entonces. Sí, exactamente, la probabilidad que están calculando, cómo se plantea, ¿verdad? Digamos, de acuerdo con la fórmula. Y sería, por ejemplo, si es mayor o igual, es uno menos el acumulado A y luego ponen el resultado. ¿De acuerdo? Ya el procedimiento lo pueden hacer con R, lo pueden hacer con Excel, lo pueden hacer a mano, ¿verdad? Eso es, digamos, la observación. No es que todo, o por ejemplo, que en algún momento me preguntaban, es que nos van a evaluar código de R, ¿no? El R es una herramienta que nos ayuda, digamos, y nos ha facilitado en el curso para hacer cálculos, pero en el examen yo no les puedo evaluar código de R porque no todos los grupos usaron R, ¿verdad? Entonces el R es para como una herramienta de ayuda. Entonces, en caso de que digamos que uno resuelva, digamos, el ejercicio, pero no ponga, digamos, esa fórmula, entonces básicamente estaría como malo. Tal vez no malo, pero sí estaría incompleto. Ah, ok. ¿Verdad? Porque ahí si ponen la respuesta, yo les califico la respuesta, pero igual hay que desarrollar algún procedimiento y en el desarrollo, el procedimiento, digamos, ahí ustedes leen las instrucciones y claramente se les va a pedir que debe aparecer todo el procedimiento. ¿Y cuántas preguntas son el examen, profe? De ahí ahorita no No sabe. recuerdo porque como le digo, yo no estuve en la elaboración de esta prueba, entonces no sé cómo estará conformado, ni cuántas preguntas trae, ni cómo lo va a programar la coordinadora en el aula. Lo que pasa es que ya digamos, ya eso no importa, digamos, que yo no lo conozca porque una vez que esté activo en el aula ya ustedes pueden acceder y pueden empezar a trabajar sin ningún problema. Ok, gracias, profe. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, si no hay alguna pregunta específica y si no, entonces podemos quedar acá y el jueves, entonces sí, repasamos para el examen. Igual, si alguien tiene alguna duda específica o algún examen de ciclos anteriores sobre el cual quiera trabajar, entonces lo puede proponer y ahí lo vamos desarrollando. Pero sí es importante que ya, pues hoy, ojalá traigan la mayor parte de la materia estudiada, ¿verdad? Porque ya del jueves al sábado, si no han estudiado nada, pues sí va a ser muy difícil porque son muchas cosas, son muchos detalles y entonces tendrían muy poco tiempo para asimilar todos los contenidos. Muchas gracias, profe. De acuerdo, con mucho gusto. Gracias. De acuerdo. Hasta luego, profe. Gracias. Ok.
profe.